El mulato plácido o el poeta mártir, de Joaquín Lemoyne. Capítulo 27. En la tarde del 20 de julio de ese mismo año, estaban todos los de la casa reunidos en el salón principal. Berta tarareando en el piano una de aquellas saladas habaneras que tienen todo el sabor nacional y refunden en sí tan admirablemente la alegría más risueña y el más quejumbroso sentimiento. Arturo hojeaba, con cierto embeleso, el papel de música extendido en el atril del piano. Manfredo y Raquel conversaban al parecer apaciblemente en un sofá inmediato. Si el pasado se reproduce por el recuerdo, el porvenir se anticipa a veces con la imaginación y el deseo hasta rozarse con el presente, especialmente en la vida de las ideas y del sentimiento. Y así como dos viejos esposos hacen renacer sus tiempos, como los llaman, encarnándolos en sus recuerdos, avanzan los novios hacia la felicidad que va a llegar, la miran con los ojos del alma y se anticipan a gozar de la delicadeza de sus intimidades. Ven el sol a través de la aurora, se miran entre sí como los esposos del día siguiente. Arturo veía ya en Berta no solo la prometida de su corazón, sino la compañera vinculada a su existencia. La acariciaba con su mirada mientras ella exhalaba en el centro de una habanera los ecos dulcísimos de su voz que resonaban como la lluvia de cuentas que cayeran sobre el cristal. Así adormecía esa mujer con el hechizo de su bella y encantaba con la magia de sus gracias y de su voz, esas horas tan dulces para Arturo, que las veía deslizarse como la corriente cuyo curso se encamina sobre las flores a la felicidad. Pero ¿quién ha interpelado el lecho del reposo? ¿Quién ha sorprendido en el silencio de la velada la lágrima furtiva? ¿Quién ha visto la ilusoria quimera, el fantasma de la realidad, la visión de la congoja cruzando en tropel por la soledad de aquella vigilia alumbrada con el resplandor de la fantasía? Mientras se derramaba a torrentes la luz de la apariencia engañosa en torno de una vida, se encuentra el alma humana en un completo eclipse. Mientras el rostro de Berta resplandecía a veces como la mañana de un bello día, las profundidades de su corazón encerraban una noche perdurable. Suele ser la sonrisa la máscara del dolor. Sonó repentinamente la campanilla de la puerta. Manfredo iba a salir, pero Arturo se anticipó con ligereza diciendo: «No se moleste, tío, iré yo a ver quién es», y salió precipitadamente. Un hombre de humilde aspecto, algo corvado por la edad, con el sombrero ligeramente abollado, un grueso bastón bajo el brazo y un rollo de papeles en la mano, se paseaba a lo largo de la reja de la calle. Era una de esas ejecuciones con levita que vomitan los tribunales, que se llaman procuradores y que todo el mundo mira como a pájaros de mal agüero. Conversó un momento con Arturo y a las primeras palabras que cambió con aquel, llevó la mano a la frente dando un paso atrás y quedando indeciso y pensativo. Iba a regresar al salón para participarle a Manfredo disimuladamente lo ocurrido, pero a la sazón se aproximó a la puerta y Arturo le llamó haciéndole una señal con la mano. Manfredo, que lo comprendió todo, acudió a su encuentro con el rostro más sombrío que el de la muerte, y en efecto, llevaba la muerte en el alma. Empeñóse entre los tres una conversación agitada. Inútil fue que Arturo, en actitud amenazante, pusiera la mano sobre el hombre del siniestro recién llegado para imponerle silencio. Levantó la voz y puso alerta a la familia, que salió y se apercibió del misterioso asunto, de la sentencia de muerte contra su fortuna, escrita en esa hoja de papel que traía en la mano ese verdugo de la tranquilidad. Manfredo había perdido al juego el último resto de su fortuna. Tiempo hacía que sus acreedores, los amigos de la víspera, le ejecutaban sin conmiseración, y era llegado el caso de pagar su deuda, de grado o por fuerza. La casa, en cuyo valor no tenía sino una parte, debía ser rematada en subasta pública. Las deudas excedían a su haber. Su familia debía quedar literalmente en la calle, en brazos de la miseria. Los propósitos más siniestros cruzaron por su mente, como pasó Werther por la cabeza de Goethe. El supremo remedio de la suprema debilidad, el único crimen
que no da lugar a arrepentimiento, fue su única esperanza. Temeroso de empañar el lustre de su familia, ante el pretendiente de la mano de su hija, sepultó el secreto en el sigilo más profundo. A haberlo traslucido habría comprometido tal vez el porvenir de su hija. Pero bien podía un hombre opulento, soberbio y caballeresco como Arturo verse obligado aún a destiempo a renunciar a la pasión más encarnizada, siendo inspirada por la hija de la cómica y el jugador. Porque el hombre pasa y la deshonra queda, porque el decoro se sobrepone aún al delirio del amor. Padres e hijos estaban entregados en brazos de la desesperación más completa. Cada uno llevaba un puñal atravesado en el alma. Manfredo, el torcedor del remordimiento; la madre, la imagen de Gabriel; la hija, en melancólico recuerdo de Plácido, y el suplicio de su enlace con Arturo. Al ángel de la adversidad batía sus alas sobre ese hogar. Las batía, pero las plegaba a la vez. Arturo, después de desplegar la ternura más exquisita por Berta y el cariño más solícito por Manfredo, llamó a éste a su habitación. Largo rato conversaron encerrados en él. Berta y Raquel esperaban ansiosas el desenlace de aquella escena. El temor inmotivado y la esperanza vaga luchaban en sus conjeturas. Detrás de la ansiedad vino el sosiego. Arturo, bajo su palabra de honor, se comprometió con Manfredo a pagar su última deuda, rescatar el valor completo de la casa y asignar a su familia una pensión mensual, tan luego como recibiera una libranza de España. Acordaron también para él, entre tanto, pedir un plazo a los acreedores, obligándose a pagarles el interés corriente. Un abrazo ferviente y lágrimas de gratitud coronaron la entrevista. Una vez recobrado de ese modo la estabilidad de la familia, Arturo y Berta partirían para España 6 meses después de su matrimonio, llevando consigo a Alberto para que se educase en los mejores colegios de Madrid. La gratitud, que es el más noble de los sentimientos, inspiraba o hacía en cierto modo las veces de la fatalidad del amor en el corazón de Berta, y comenzó a vacilar su sentimiento como la péndola de un reloj, entre el pasado y el presente, entre la esperanza que se realiza y el recuerdo que se aleja, entre el ideal que se va y la aventura que llega. Había, sin embargo, en el interior de su existencia íntima, un vacío que no se reemplaza, la vaguedad de un deseo que no se robustece, pero que no se olvida, una sombra que no oscurece y una luz que no alumbra, y cuya expresión podría decirse que era una sonrisa amarga o una lágrima risueña, triste alegría. El corazón se presenta a veces velado ante la conciencia, y si ésta interpelase sus latidos, no sabría darle cuenta de ellos, como el ojo del ciego que está abierto pero que no tiene mirada. Pobre corazón si se descorre el velo, pobre ciego si llega a ver. Pero sea de eso lo que fuere, era ya el 23 de julio y el sol del 30 de ese mismo mes debía alumbrar la alianza nupcial de Arturo. Ojalá que ese sol lleno de felicidad no se pusiera jamás. Ese mismo día recibió Manfredo la siguiente carta de Gabriel. Mi respetado y querido señor, sin embargo de que ignoro si mi noticiosa carta anterior llegó a su poder, tengo el gusto de saludar a usted y besar su mano con mis recuerdos, lo mismo la de su esposa y de su hija. La delación soplada al oído de las autoridades ha conjurado, señor, la rebelión. Ha sido sorprendida en alta noche la casa de uno de los complotados, don Jorge López, que era el teatro principal de las conspiraciones. De ese modo se ha cortado de un golpe el nudo de las maquinaciones. Por todas partes se levanta un cadalso y se dicta una sentencia de muerte. Las puertas de los presidios tragan reos a centenares. Infinidad de personas distinguidas han sido pasadas por las armas, las más veces por meras sospechas de conspiración, como los señores José de la Cruz Caballero, Domingo del Monte y Félix Manuel Tanco, lo mismo que los cabecillas Pimienta y Dodge. Dicen que Plácido ha fugado. Varios reos, y entre ellos el mencionado don Jorge López, deben ser conducidos a Matanzas y juzgados allí. Así los designios de la providencia, más poderosos que los conciliábulos de los hombres, han hecho caer en tierra la bandera de la libertad que flameaba por primera vez en las manos del pueblo. A su sombra se han
reatado las cadenas de la servidumbre y los héroes han muerto sonriendo por la patria. Que la tierra le sea ligera, que la bendición de Dios sea la almohada de su eterno sueño. Pronto tendré el placer de abrazar a usted, aunque muy de paso, su adicto servidor y camarero, Gabriel de la Concepción Valdés. El mulato camarero al presentar esta correspondencia lloraba amargamente. Manfredo, al recibirla, le preguntó en tono insinuante y compasivo: ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Qué ha de ser, señor, que no ha sabido su merced que ha fracasado la revolución y que se ha derramado tanta sangre entre los hombres de color? Dijo, y al retirarse lloraba todavía. Cuán hondas y contrarias impresiones produjo la lectura de esa carta. Lágrimas de dolor por la suerte infortunada de los revolucionarios, lágrimas de alegría por haber salvado a Gabriel de los horrores de la revuelta. Raquel juntaba las manos sobre el seno bendiciendo al cielo por la suerte feliz del camarero. Manfredo, comprimiendo la frente entre ambas manos, llegaba hasta renegar de su patria, a lamentarse por la suerte desgraciada de los vecinos y la ferocidad de los vencedores. Plácido, dicen afugado, decía la carta, y esa frase cayó al corazón de Berta como la gota de agua al desierto abrasado. Ya ve usted, señora, cómo el tiempo ha desmentido tan pronto sus temores, dijo Arturo. Bendito sea Dios, que así haya sido. Y así tenía que ser, porque en su carta anterior asegura que no tenía intención de rolarse en la política, y porque al través de esa carta se trasluce un carácter pusilánime y apocado, y un cariño por ustedes que se sobrepone a todo. Es que usted, Arturo, no conoce a Gabriel íntimamente, tiene, al contrario, un carácter impetuoso y arrebatado. Pero en todo caso, señora, eran lágrimas y sentimientos muy malgastados los de usted y su hija. ¿Qué quiere usted? Es tan simpático Gabriel, nos quiere tanto. Él tiene cariño hasta por las plantas del huerto y a su vez le quiere a él hasta los perros de la casa, dijo Raquel, y el tinte de rubor le pareció asomar a su rostro. Raquel, después de muchas conversaciones del mismo tema y por el mismo estilo, ordenó a los esclavos que asearan el cuarto de Gabriel, que desempolvaran sus muebles y sacudieran su hamaca, y no contenta tal vez con dar y hacer cumplir sus órdenes, fue personalmente a revisar la pequeña habitación del camarero, como en aquel tiempo en que se instaló por primera vez en la casa. Un alborozo mal disimulado animaba sus palabras, sus acciones, su rostro y su mirada. No sabría decirse si es más débil la mujer para recibir impresiones o para ocultarlas. Piensan muchos y dicen todos que su talento se despliega cuando está al servicio de la mentira, pero piensan y dicen mal. La mujer miente con las palabras, engaña con las promesas, pero su mirada es más indiscreta, su faz transparenta mejor el sonrosado del rubor, su voz es más susceptible de apagarse al grito de la conciencia, su aliento más débil para cortarse con la impresión que halaga o que acongoja, tanto más expresiva cuanto más íntima. Calla a veces. ¿Y qué importa el silencio? No está su rostro al capricho de sus impresiones como las caras de esas pantallas transparentes que cambian con el juego y los matices de la luz que los alumbra. Raquel, a su pesar, transparentaba su alegría. Capítulo 28. 2 días después, 25 de julio, las sombras de la noche comenzaban a abrazar la naturaleza. El rayo del sol, el ala de la alondra, el bullicio de las calles empezaban a decir adiós. Manfredo y Arturo habían salido a hacer ciertas compras en el comercio. Berta lloraba en torno de un ataúd, junto a un cadáver querido, al de un músico tierno. Llanto legítimo, le amaba tanto. Sus dulces armonías la arrollaban a todas horas, su canto embriagaba su corazón. El muerto era aquel canario que la visitó el día de su natalicio, y el ataúd una jaula, esa jaula ya vacía, que pendía desde entonces frente a su lecho. Cuán silencioso estaba su aposento, antes lleno de la melodía del canto, del rumor de las alas, del ruido de las pisadas de ese naranjado pajarillo. Cuán vacío estaba el alma y la memoria de Berta, sin su dulce compañero. Ya no se ocultará en los pliegues de las colgaduras de su lecho,
Ya no revoloteará cantando, ya no se posará en su hombro, ya no regalará su sueño, y la despertará por las mañanas con sus tiernas serenatas. Aún los canarios saben querer. ¿Quién no comprende sus delicadas caricias cuando busca con el pico la boca de su dueño y agita las temblorosas alas sobre su seno? Berta, al contemplar entristecida la jaula vacía, sentía también vacío el corazón. Ese ensueño rosado de la naturaleza nublaba de afición, dejó su aposento como la luz deja el día y dirigióse a la puerta con la mirada, tan perdida que parecía haberla dejado junto a su jaula querida. También su enlutado pensamiento velaba enjaulado al lado de ese cántico con alas, de ese cántico para siempre apagado y de esas alas plegadas para siempre. De pie sobre el dintel cruzó melancólicamente los brazos sobre el pecho e inclinó su dorada cabeza sobre el marco de la puerta. Capítulo 29. El sol estaba detrás de las montañas como un rey destronado, y su manto de estrellas comenzaba a brillar, envuelto en la pálida y vacilante luz del crepúsculo. El viento silbaba como un toro herido. Las nieblas, como gasas sombrías, oscurecían el horizonte. Unas gotas de agua humedecían el polvo. Es que el sol se despedía para negar su luz a una catástrofe. El viento se quejaba, se enlutaba la naturaleza y lloraba el cielo. Una encubierta y misteriosa mujer llamó a la puerta de la calle. Raquel salió precipitadamente a su encuentro como impelida por una mano oculta. La encubierta con aire siniestro se aproximó a Raquel, balbució 2 palabras a su oído y cuidó de taparse bien el rostro como si los pliegues de su manto ocultaran un crimen. Raquel dio un grito y un paso atrás, como herida por una puñalada traidora. La mujer desapareció. Raquel un momento después estaba exánime en los brazos de su hija, que permanecía sentada en un banco de hierro que se extendía en uno de los corredores. Mezclaron sus lágrimas y sus lamentos. Raquel volvió en sí, se echó a los pies de su hija reclinando la frente sobre su regazo y ahogada en llanto. La pobre Berta, desconcertada, llorosa y jadeante, preguntaba en vano a su madre la causa de su dolor. Esta, sacudiendo la suelta cabellera, aturdía con sus gritos y bañaba con sus lágrimas a su hija. Por fin, haciendo un ademán mezcla de dolor y de fiereza, saltó como un león herido y paróse con el pie trémulo y haciendo a Berta de la mano, con aire de suprema resolución, acudió como una loca a la calle. Flaqueáronle las fuerzas a medio andar. En la acera de una calle, apoyó la frente en la reja de una casa, cerró los ojos y gimió de dolor. Levantóse como una ola la gritería de la muchedumbre lejana, resonó en su corazón. Al oírla siguió su camino y tomó esa dirección. «Madre del alma, ¿qué tienes?», le dijo su hija. «Hija mía, sígueme por Dios», repuso y prosiguió corriendo. Cuanto más avanzaban, escuchaban tanto más distinto el bullicio de la turba frenética. Encamináronse por la calle respectiva que conduce a la cárcel, 2 cuadras antes de llegar a ella, y apenas trastornaron una esquina, afrontáronse a la multitud, cuyo movimiento mareaba, cuya algazara ensordecía. Madre e hija, asida de la mano, confundieron sus lamentos con la vocinglería del populacho y se perdieron en medio de esas oleadas humanas como náufragos que envuelve la tormenta. Esa oleada que parecía estrellarse contra los muros descoloridos de la cárcel cambió de rumbo como el estrepitoso torrente que se abre de improviso un nuevo cauce. Dirigióse hacia el barrio de Pueblo Nuevo. El silencio y la soledad se hizo repentinamente en torno de la cárcel. Solo 2 mujeres encubiertas, desesperadas y llorosas, permanecían en la puerta del presidio. Conversaban ambas con un encorvado anciano que llevaba un bastón en una mano y un grueso manojo de llaves en la otra. Era el carcelero. «Señora», profirió este, «ya no hay remedio». Apoyóse una de ellas contra el muro como si le arrancaran el corazón y, anegada en lágrimas, exclamó: «Perdí toda esperanza», y cayó sobre un poyo que se extendía a un costado de la puerta del presidio. El carcelero, conmovido, se aproximó a ella y le prodigó sus cuidados. Pobre mujer, helada y sin conciencia, permanecía en esa actitud. Poco después se dirigían ambas a la capilla de Santa Isabel. La multitud las precedía.
El enlutado manto de la noche cubría la naturaleza. Miércoles 26 de julio. Capítulo 30. 48 horas hacía, entre tanto, que los prisioneros de la conspiración negrera de Trinidad habían llegado a Matanzas. Veamos lo que pasó en esas 48 horas. Acto continuo fueron juzgados en uno de los calabozos más espaciosos de la cárcel. Una extensa mesa cubierta con un rojo tapete ocultaba el centro del calabozo. En torno de ella permanecían sentados en sus sillones curules el fiscal don Ramón González y los demás miembros de ese tribunal inquisitorial. Una campanilla, un libro abierto, algunos papeles revueltos, un expediente y recado de escribir veíase sobre el tapete de la mesa. Uno a uno ocuparon los reos el bando del acusado. Después de juzgados, interrogados y sentenciados, retiráronse a paso lento, pálidos, taciturnos e indecisos. Solo uno de ellos, simpático joven de 28 años de edad, en cuyas pupilas ardía la chispa de la inteligencia y en cuya frente alumbraba la aureola del martirio, confundida entre los laureles del genio, arrastró con serenidad sus espléndidas cadenas. Su ademán revelaba la modesta altivez de su carácter. Sus laureles parecían quemar su sien. Melancólico y arrogante a la vez, hizo una venia al tribunal y tomó asiento en el banco del acusado. Cuando el fiscal comenzó el interrogatorio, contestó magistralmente, pero derramó una lágrima que parecía exprimir toda la amargura de su infortunio. Su acento tenía la entereza del héroe y su lágrima la ternura de una lágrima de Romeo. ¿Confiesa usted su delito de conspirador?, prorrumpió el fiscal. No considero, señor, un delito amparar la querida patria y defender la libertad, repuso el reo. Pero en fin, ¿confiesa usted el haber conspirado contra las autoridades delegadas por su majestad la reina de la metrópoli? Sí, señor, y me vanaglorio tanto de haber encabezado ese ensayo contra la tiranía española y la esclavitud cubana, como de ocupar este banco que será algún día el trono de su majestad la independencia de Cuba, porque... Iba a continuar, pero el fiscal contrajo el ceño y tocó despóticamente la campanilla exclamando: «¡Al orden!». «Al deber», contestó el reo, irguiendo la cabeza y poniéndose de pie súbitamente. Uno de los jueces, dando una palmada en la mesa, exclamó: «Es inútil proseguir, el reo está confeso». E insultando al honorable tribunal y con él la majestad real, repuso otro de ellos. El fiscal tocó nuevamente la campanilla exclamando: «Cuarto intermedio». Los jueces dejaron sus asientos y se agruparon en uno de los ángulos del calabozo, menos el fiscal, que permaneció en el suyo. Tomó la pluma lleno de indignación y se puso a escribir. Los jueces conferenciaban con calor, cuál levantaba la voz, cuál dejaba oír palabras autoritarias, cuál accionaba con desenfadada exaltación, cuál posaba la mano sobre el hombro de su colega para llamar su atención. Los jueces recobraron sus puestos y el fiscal, con el índice de una mano perdido entre las páginas del código entreabierto y desplegando una hoja de papel, con la otra leyó en ella la sentencia. Era una sentencia de muerte fulminada contra todos los reos y consignada en cláusulas sangrientas. Los jueces la escucharon haciendo ademanes de asentimiento y el reo, con una impasibilidad imperturbable, permanecía de pie con la mirada levantada, como su alma y los brazos cruzados sobre el pecho. Desplegaba ligeramente sus labios e iluminaba su pupila el sarcasmo de una amarga sonrisa. El jurado se suspendió, los reos fueron conducidos a sus respectivos calabozos. El reo altivo, llamémosle así, fue encerrado en el suyo. Oíase incesantemente el murmullo de su voz, el eco vago de un quejido, el ruido de sus pasos. El carcelero, temiendo que hubiera perdido la razón, aproximó el oído al ojo de la llave y no alcanzó a oír sino esta palabra terrible: «Condenado a muerte». «Condenado a muerte», repitió más de una vez. Se tendió sobre su cama abrumado de dolor y como ensayando el sueño eterno. Plácido como la cera, helado como la muerte, indeciso como un sonámbulo, incorporóse en su lecho, sentóse sobre el borde de la cama y arrojó con lastimero acento palabras melancólicas y aisladas que vertían sus labios semejantes a las flores descoloridas que caían de las manos de la demente Ofelia. Era el extravío del loco.
¿Era la suprema desesperación del condenado? ¿Era el desvarío del sonámbulo o el delirio de la agonía? No. Era el último delirio del amante y el último ensueño del patriota. Pobre Cuba, se ha nublado la estrella, ya veo el cadalso. Adiós, amada mía, mi muerte y la esclavitud. Adiós, condenado a muerte, decía ya comprimiendo la frente entre las manos, ya abriendo y cerrando los brazos en el vacío, como para estrechar entre ellos a una persona querida, ya derramando una lágrima inconsciente y sombría. Anuncióse el bendito carcelero con el ruido de las llaves que empuñaba y tocó la puerta de su ventana, previniéndole que saliera. Despertó, se incorporó en su cama y paseó una mirada vaga y siniestra a su alrededor. Despertar por primera vez en medio de las paredes de un calabozo. ¡Qué horror! Restregó los ojos como para disipar un sueño y volvió a escudriñar con la mirada. No hay remedio. Era una espantosa realidad. Parecíanle epitafios las inscripciones que otros presos dejaron en los muros. Urnas fúnebres. Las ventanas, un sepulcro, el carcelero. Tenía oprimido el corazón, que parecióle despertar en medio del calabozo como en el hueco de una tumba, infeliz. Ver la aurora y el ocaso de la vida confundidos en un mismo ser. Morir. Morir tan joven. Aproximóse a la ventana. Fijó los ojos en la multitud que se arremolinaba a sus pies, en el espléndido panorama de la naturaleza que se desplegaba a su vista. Su mirada atravesaba las rejas y devoraba la niebla que envolvía la atmósfera, el cierzo que disipaba el horizonte entoldado de nubes y las ondas de la vega que se extendían como un océano verdoso. Envió el cielo una mirada precursora de sí mismo. Cuando divisó junto a la reja al capitán del Pueblo Nuevo, don Antonio Solís, exclamó desconsolado: «Esto ya está concluido, nos llevan a morir». Salió del calabozo y al encontrar en el patio a su consternado compañero de infortunio, don Jorge López, le puso la mano sobre el hombro y le brindó su consuelo. En el patio, notando que iban a ponerle las esposas para encadenarle las manos, volvió el rostro a sus compañeros y con un acento que vaciaba la entereza de su alma, les dijo: «Señores, pisamos el primer escalón del cadalso». Su rostro empalidecía notablemente, inclinaba la frente bajo el peso de su infortunio. Al notar que la trémula mano de un soldado dejó caer las esposas al prepararlas para ligar sus manos, lleno de hiel y de indignación exclamó: «Hasta los hierros se resisten a oprimir la inocencia». Cuando vio que don Santiago Piamonte derramaba una lágrima y le contemplaba muy afectado, le dijo entre otros los siguientes improvisados versos: «Abran el corazón las anchas venas, corra mi sangre a consolar tus penas». Volviendo el rostro demudado al calabozo del que acababa de salir, exclamó: «Oh, ¿quién ocupará ese calabozo después que yo? Quien quiera que sea lo encontrará lleno de mis lágrimas, de mis lamentos y del ruido de mis pasos y mis cadenas. Cualquiera que sea, será menos desgraciado que yo». Después, besando las esposas que encadenaban sus manos, dijo consternado: «Basta de cobardes lamentos. Estos lazos atados en la tierra solo se desatarán en el cielo. A ellos les deberé el encontrarme pronto en presencia de Dios. Ay, morir es la felicidad del desgraciado. Vivir sin el ángel de mi corazón es vivir muriendo. Bendito sea el calabozo para quien no ha conocido ni el rostro de los autores de sus días, para quien ve en la madre patria una víctima en cuyo seno se inmola la libertad. Oh, estos momentos han sido más amargos que los 10 años de las prisiones de Silvio. ¿Cómo cabe, Dios mío, la eternidad en un minuto?». Poco después fueron conducidos los presos al hospital de Santa Isabel, en donde estaba preparada la capilla. Un sacerdote, soldados armados, carceleros con sus linternas encendidas a su alrededor y un inmenso gentío a sus espaldas. He ahí la comitiva que los acompañaba. Era alta noche. Capítulo 31. Aquellas 2 mujeres que dejamos junto al pórtico de la cárcel llegaban jadeantes y desaladas a la puerta de la capilla. Pero entremos a la capilla antes que ellas.
Este reo recogiendo encorvado sus cadenas, aquel oyendo cabizbajo y taciturno las férvidas palabras, los piadosos consuelos del confesor que fortalecen la languidez de su espíritu, el de más allá de rodillas, al pie de un crucifijo, con la frente inclinada, los brazos cruzados sobre el pecho y a la amarillenta luz de los cirios que ardían, temblando en torno de una mesa cubierta de negro terliz, murmuraba ferviente esta plegaria improvisada por él en ese instante supremo. Ser de inmensa bondad, Dios Todopoderoso, a vos acudo en mi dolor vehemente, extended vuestro brazo omnipotente, rasgad de la calumnia el velo odioso, y arrancad este sello ignominioso con que el mundo manchar quiere mi frente. Rey de los reyes, Dios de mis abuelos, vos solo sois mi defensor, Dios mío. Todo lo puede quien al mar sombrío olas y peces dio, luz a los cielos, fuego al sol, giro al aire, al norte hielos, vida a las plantas, movimiento al río. Todo lo podéis vos, todo fenece, o se reanima a vuestra voz sagrada. Fuera de vos, Señor, el todo es nada. Que la insondable eternidad perece, y aún esa misma nada os obedece, pues de ella fue la humanidad creada. Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia, y pues vuestra eterna sabiduría ve al través de mi cuerpo el alma mía, cual del aire a la clara transparencia. Estorbad, que humillada la inocencia, bata palmas la calumnia impía. Mas si cuadra a tu suma omnipotencia que yo perezca cual malvado impío, y que los hombres mi cadáver frío ultrajen con maligna complacencia, suene tu voz y acabe mi existencia, cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío. Dieron las 3 de la mañana del día viernes 27 de julio. Las negras alas de la tempestad comenzaban a agitarse ruidosas en el firmamento. El eco repetido del trueno bramaba en el espacio y parecía conmover la naturaleza. El resplandor de uno que otro relámpago iluminaba la inmensidad. Parecía enlutarse el universo ante un espectáculo horrible. Las 2 mujeres que dejamos a la puerta penetraron por fin al interior del hospital. Apenas asomaron al umbral de la capilla y divisaron al reo, que oraba de rodillas. Raquel, que era una de ellas, se precipitó hacia él como un rayo, dando un alarido hiriente y exclamando como una loca: «¡Gabriel! ¡Mi querido Gabriel!». Berta, que era la otra, la seguía confundida y llorosa. Gabriel, con los ojos que le relampagueaban, volvió el rostro y acudió a su vez a arrojarse a los pies de Raquel. Exhalaba un ronquido desapacible, erizábansele los cabellos y empalidecía como una estatua de mármol. Jamás perdí la esperanza de que este consuelo me visitara, aún en este último asilo de mi desgracia, profirió el pobre mulato, poniéndose de pie, asido de las manos de su señora. «El corazón, Gabriel, me ha arrastrado hasta aquí», repuso Raquel. «Dios la bendiga, señora mía. ¿Y quién la notició de mi llegada?» «Carolina, esa mujer que por orden mía te introdujo al seno de mi familia». «Por orden suya», dijo Gabriel atónito. «Mi vida fue un suplicio no solo desde tu viaje a Trinidad, sino desde que vi aquellas cartas que blanqueaban sobre la mesa de tu cuarto. Algo funesto me presentían. Oh señora, qué noble es el corazón. En efecto, esas cartas eran los hilos de la conspiración que yo manejaba desde el humilde cuarto del camarero. Ah, si hubiera sabido que en ellas escribía con mi propia mano mi sentencia de muerte. Invado, Gabriel, la capilla después de haber tocado sin fruto las puertas de tu calabozo», dijo Raquel ahogada en llanto, y agregó enseguida: «Pero tú me has engañado. Nos hiciste comprender que no te habías envuelto en la revolución, que estabas libre. Acostumbrado, señora, a ahogar mis lamentos y mis desgracias en lo más hondo del alma, acostumbrado a padecer en silencio, quise ahorrarle siquiera algunos momentos de aflicción. Ah, ¿tú no comprendías que tu dolor era el mío? ¿Y a qué, señora, tener a nadie a expensas de mi dolor?» «Gabriel», dijo ella entonces. «Ah, Gabriel, ¿no comprendiste jamás que mi corazón te pertenecía?» El pobre mulato recibió como un rayo esta revelación y quedó helado, bajó la frente y calló.
Berta interrumpió el silencio aproximándose a Gabriel como quien se aferra a una esperanza que huye y diciéndole: «Pero Gabriel, en tu última carta nos decías que te venías pronto, aunque muy de paso». «Y así es la verdad, señorita, vine pronto y de paso a la eternidad». Berta enjugaba sus lágrimas con sus dedos de marfil sonrosado, y Raquel reclinó la frente sobre el hombro de Gabriel, con el pecho hinchado de sollozos, y diciéndole a pausas: «Sabe, Gabriel, que debo ser para ti el ser más caro de la vida». «Y así es, señora, ¿cómo olvidaré que usted me hizo reconciliarme con la felicidad? Cuando la felicidad me dio las espaldas, que cuando el hogar me cerró sus puertas, usted me abrió el suyo, que cuando me arrojó la ola del destino, a merced de la miseria, me refugié en su piadoso cariño. Cumplí solo con mi deber. Yo también, señora, cumplo con el mío al agradecérselo a usted, aún al borde de la tumba, aunque sin usted habría ya dejado de existir tal vez, cuanto a un huérfano infortunado, y habría habido un mártir menos entre los mártires, porque mi vida...». «Gabriel, silencio, por Dios. Oh, señor, es imposible enmudecer la conciencia y ahogar el corazón. Estoy seguro que si la autora de mis días descansa el sueño eterno, se estremecerían sus cenizas al presentir el infortunio que engendró mi orfandad. Y si ella me sobrevive, irá mi sombra ensangrentada a turbar su sueño desde la cabecera de su lecho». Raquel, sin proferir una sola palabra, cubrió de lágrimas y besos las manos del mulato. Berta, aproximándose a Gabriel y bajando la voz, le dijo con cautela: «Gabriel, ¿es cierto que Plácido ha fugado?». Levantando el rostro, comprimió la frente entre sus manos el consternado Gabriel. Se esforzó por articular una palabra. Imposible. El corazón en su pecho moría con la voz en su garganta. Empapó en llanto sus cadenas y después de una larga pausa, exclamó con voz entrecortada: «No, señorita, Plácido no ha fugado. Plácido está preso. Plácido va a morir. Plácido soy yo». Berta, estremecida, contrajo el ceño y dio un paso atrás sin desprender la atónita mirada de Gabriel. Este a su turno esperaba la última sentencia contra su corazón, y después de un momento de silencio continuó: «Yo sé que la raza, ya que no el alma, me hace indigno de usted. Yo sé que mi color es la maldición que Dios hizo caer sobre mi cuna. Yo sé que mañana, mientras mi sangre y mis cenizas estén calientes aún, usted se ligará a Arturo de Bilbao. Pero quiero también que usted sepa que subiré al cadalso amándola, que amándola he vivido, que amándola bajaré a la tumba, y bien se puede abrir el corazón en el umbral de la eternidad. Allí de rodillas le esperará mi sombra envuelta en su sangriento sudario». Berta estaba fría y pálida como un cadáver. Raquel iba en ese momento a interponerse entre ambos, pero Berta, al palpar la amarga realidad de aquel amor ideal, al recordar el apasionado poeta que vaciaba su alma de fuego entre los versos y las flores de la ventana, al comprender por qué ella había buscado la muerte después de algunos ímpetus estériles de suprema indecisión, arrancó de su dedo el anillo de brillantes que simbolizaba su alianza nupcial con Arturo y la arrojó a los pies de Gabriel diciéndole: «Yo sin conocerte te amé también locamente, y si tú no puedes acompañarme en la felicidad, quiero acompañarte en la desgracia, mi Gabriel de antes, mi Plácido de siempre». Gabriel entonces se arrojó a los pies de su amada y posando la frente sobre sus delicadas manos, iba a jurarle un amor de ultratumba, pero la madre se interpuso nuevamente entre ellos diciéndoles: «Dios santo, ¿a qué jurar esta alianza si la eternidad va a separarlos? El delirio del amor, Gabriel querido, es impotente para ligar la vida y la muerte. Sobre todo, hija mía, reprime el vértigo que te domina y acuérdate que ya no te perteneces». Berta, pálida y temblorosa como la luz que muere en el santuario, pareció sentir allá en el santuario del alma una vacilación horrible al son de las palabras de su madre. Cayó desmayada en los amantes brazos de Plácido, murmurando levemente: «Dios ha puesto un abismo entre los dos». «Sí, el abismo de la tumba», exclamó Gabriel desesperado. «Y el abismo del deber», agregó Raquel con tembloroso acento. Las turbas desveladas se agitaron entre tanto en las puertas de la capilla. Oyóse repentinamente un ruido extraño y la algazara creció.
Un jinete a galope tendido cortaba el aire agitando un papel en la mano. Cruzó la multitud y tendió su caballo en la puerta del hospital gritando: «Plácido está salvo, se ha conmutado su pena a 5 años de presidio». La noticia cundió rápidamente, la muchedumbre ebria de alborozo agitaba los sombreros y saludaba con un coro de gritos la redención del mártir, la salvación de Plácido. ¡Qué rápida mudanza! Tornóse el dolor en alegría, las tinieblas en luz, la capilla del condenado en un santuario de amor y sus cadenas en lazos de flores. Eran los funerales convertidos en festín. Cuando llegó a éste la noticia feliz, en el delirio de su frenesí, iba a estampar un beso de alianza y de amor sobre la frente de ese ángel que yacía exánime y moribunda en sus brazos. La llamó por su nombre, fue en vano. La meció para que volviera en sí, todo fue inútil. ¿Ha muerto? ¿A qué besar entonces un cadáver? ¿Ha perdido la vida cuando Plácido la recobraba? Oh, si el aliento pudiera ser el hálito de su vida, si mis brazos pudieran ser las cadenas que retuvieran su existencia, si pudiera morir porque ella viva, se decía alzando los ojos anegados de llanto. Volvía a estrecharla más fuertemente en sus brazos convulsos para palpar esa realidad que confundía en sí la más dulce de las dichas y el más amargo de los martirios. Rendirse a la esperanza, toda la vida doblegada sobre su corazón, y morir en sus brazos. Creía a ratos que ella no era sino una forma de sus delirios o una visión pasajera de su mente febril. Su silencio lo abrumaba de dolor, pero temía también su primera palabra, creyendo que con ella fuese a desvanecerse como un fantasma de felicidad, y la oprimía callando sobre su seno palpitante. ¿Ha oído su alma como la esencia de la flor? ¿Como la esencia de la flor ha disipado tal vez? No, una sonrisa divina iluminó su semblante, sus azules ojos parecían reflejar los resplandores del cielo. Exhaló un largo suspiro, precursor tal vez de un juramento de amor y de un amor feliz. Pero a veces cae el hombre desde las puertas entreabiertas de un paraíso de risueña felicidad, hasta un infierno de infortunio que se abre devorador a sus pies. Entonces no hay en el alma sino veneno, no profieren los labios sino blasfemias, y sin un rayo de la tempestad dejó en suspenso sobre los labios de Atala el primer ósculo de amor, el grito de una revelación terrible lo alejó para siempre de los labios de Berta, pues Raquel, trémula, tambaleando, estremecida de horror, como quien va a salvar de las garras a una víctima, se precipitó sobre ellos diciéndole: «¿Es siempre este amor un amor imposible?», estrechando entre sus manos la frente de Gabriel y cubriéndola de besos empapados de lágrimas. «Imposible», exclamó éste con sarcástica sonrisa. «Imposible», repitió con las pupilas que parecían saltar de sus órbitas. Y dirigiéndose a Raquel: «¿Por qué imposible? 5 años de presidio, 5 años tienen alas cuando las alimenta la felicidad. 5 años pasan volando». Y volviendo el rostro a Berta: «Misteriosa dorada de mi alma, maga querida de mis castos amores y de mis más íntimos silencios, ¿no es verdad que mi prisión será un paraíso si encierra la esperanza? ¿No es cierto que ha de aparecer por entre sus rejas la aurora de mis dichas? ¿Que tu amor ha de dorar las cadenas del prisionero? Oh mi Berta, si las rejas de mis prisiones hicieran las veces de la ventana de tu cuarto, ¿lo recuerdas?». «Sí, Gabriel, allí cautivaste mi alma, y bien en otras mañanas más felices al través de esas rejas pasarán tus suspiros y mis versos, mis palabras y tus miradas, y en vez de las flores del café, las flores del corazón». Berta, como volviendo de un sueño profundo, le contestó: «Pero Gabriel, mi padre nos separa, nuestra dicha». Plácido entonces, interrumpiéndola encendido de pasión, balbuceó a su oído estos versos de fuego: «Amor no quiero, como tú me amas, sorda a mis ayes, insensible ruego. Quiero de mirtos adornar con ramas un corazón que me idolatre ciego. Quiero abrazar una deidad de llamas, quiero besar una mujer de fuego». Al recitarlos, la luz de la inspiración iluminaba su semblante y abrillantaba su semblante y abrillantaba su mirada, y el carmín del rubor sonrosaba el rostro de Berta. Sonó entre tanto el momento de una revelación arrancada al pasado. «¿Con que es imposible mi amor?
repitió por última vez. Sí, hijo mío, contestó Raquel llorando y sacudiendo su suelta cabellera. Sí, Gabriel, Berta es tu hermana. Oh maldición del cielo, dijo cayendo de rodillas y levantando los brazos al cielo. Hace un instante nos separaba un cadalso, y ahora el tálamo materno. Caiga un rayo sobre la frente del desgraciado. Ayer era yo el fruto del misterio, y hoy el hijo del crimen. Y el crimen debe haber nacido, prefiriera 1000 veces expiarlo sobre las tablas del patíbulo. Oh madre mía, ven a mí. Quiero estrecharte contra mi corazón. Reclinaré por primera vez mi frente sobre el seno maternal. ¿Cómo no sentiste, Gabriel, en mis entrañas de madre el fuego de mi amor? ¿Cómo no viste que mis lágrimas destilaban ese amor? Ni siquiera mis miradas te revelaban el misterio. Oh madre mía, a gritos me lo decía el corazón, dijo arrojándose a sus brazos. Sonó la hora suprema de otra revelación de porvenir. El vago clamor de una campana, como el tañido de una campana fúnebre, rasgaba el aire. La multitud se agitaba ruidosa. El viento que penetraba silbando por las rejas de la capilla apagó algunos de los cirios que ardían en torno de un crucifijo. No se oía sino el rumor de las cadenas de los reos, de esas cadenas que parecían estremecerse y cuyos eslabones misteriosos parecían ligar momentáneamente la vida y la muerte. Los prisioneros, esos solitarios melancólicos, esos proscritos del mundo, vagaban con el alma preñada de lobreguez en medio de la oscuridad de sus calabozos. Y esos amantes, a la luz de los relámpagos que en el interior de la capilla se inflamaban como la intermitencia de un incendio, veían al espectro de la muerte de pie sobre la única sonrisa de su amor. En medio de la muchedumbre se alzó una voz que dijo: «Es falsa la conmutación, Plácido va a morir». La voz se propagó a los 4 vientos y penetró a la capilla del condenado y al fondo de su corazón como una puñalada leve. Imposible es pintar la desesperación del hijo, del hermano y del amante al partir para siempre. Imposible es pintar a esa madre desolada que se retorcía de dolor, Plácido con los ojos cerrados, la cabeza encorvada y los dientes que le crujían como una fiera que embiste, revoloteaba también en torno de la capilla como un loco, como si al exaltar su desesperación remediara su desgracia. Berta quedó inmóvil, de pie paralizada de dolor como la mujer de Lot, a quien petrificó la maldición de Dios. Raquel corría detrás del hijo para detenerlo como si con ello detuviera su destino. «Hijo mío, ten compasión de mí», le dijo. Volvió el rostro deteniéndose repentinamente como la demencia que recobra de súbito un momento lúcido. «Y bien, señora», le contestó. «Dime el nombre de mi padre. Quiero llevarlo al cadalso grabado en mi corazón como el último recuerdo de mi vida. Ya que no tengo su amor, quiero tener su nombre». «Gabriel, me exiges un suplicio», dijo doblegándose de vergüenza. «¿Suplicio?» «Sí, hijo mío, te ruego que me ahorres esa horrible revelación en nombre de tu amor filial», dijo, y caiga al suelo tan siniestra su mirada como si reflejara el brillo de un puñal homicida. «En nombre de mi muerte te lo pido», contestó Gabriel imperiosamente. «Quiero en presencia de Dios perdonar a ese padre desnaturalizado». Después de un momento de silencio, quería ella desplegar los labios y enmudecía. «Hijo del alma», profirió por fin, «esa revelación importa un negro y estéril baldón». Era negro en efecto. «Señora», repuso aquel, «hay más baldón en cometer un crimen que en confesarlo. ¿El nombre de mi padre?» Un sollozo fue su única respuesta. «Habla, habla el nombre de mi padre». Ocultando Raquel el rostro, abochornado como herido por el remordimiento, murmuró levemente: «Un negro peluquero». En efecto, un negro peluquero dio a beber a un esposo el más amargo de todos los venenos, la traición. Arrebató a una mujer su más valioso tesoro, la honra, y trajo al mundo a un desgraciado que debía sufrir el más supremo de los suplicios, la muerte. ¿Por qué? Porque entre rizo y rizo supo prender un corazón, como decía un brillante escritor puertorriqueño. Gabriel entonces restregó a 2 manos el pecho como para desgarrarlo y alzando los ojos exclamó: «Silencio, corazón». Berta entretanto yacía tendida sobre el umbral de la capilla. Cayó exánime y helada.
Plácido partió encaminándose al cadalso que estaba situado en la explanada del Paseo de Versalles. Partió en medio de 2 hileras de soldados, al son de los tambores, con la cabeza inclinada y los brazos cruzados sobre el pecho. Un sacerdote murmuraba a su lado las oraciones de la agonía. El pueblo gritaba y sollozaba a la vez. El reo caminaba a paso lento, recitando la plegaria que dijo en la capilla. La luz instantánea de los relámpagos alumbraba su rostro. Cuando llegó al pie del cadalso, sacó una hoja de papel empapada con sus lágrimas que contenía estas palabras y estos versos, y la arrojó a la multitud. Mi Berta, no te entregues al dolor. El llanto que te pido a mi memoria es que socorras como siempre a los pobres, y mi sombra estará esperándote desde el cielo, digna de ser compañera de tu Plácido. Adiós, mi lira, en el calabozo. Adiós, mi lira, adiós encomendada. Quedas de hoy más, adiós, yo te bendigo. Por ti serena el ánima inspirada, desprecia la crueldad de hado enemigo. Los hombres te verán de hoy consagrada, Dios y mi último adiós quedan contigo. Que entre Dios y la tumba no se miente. Adiós, voy a morir, soy inocente. Inocente ante Dios y ante la conciencia humana, y culpable en cuanto puede serlo el que vierte su sangre en holocausto de la libertad. El silencio pavoroso del vértigo se apoderó de la multitud. Tenía el reo altiva la frente y resplandeciente la mirada. No se oía sino el ruido de sus pisadas al hollar los escalones del cadalso. Cuando subió a él, el perfil de su figura grandiosa se dibujaba pálida y arrogante a la vez, al través de la rojiza y cambiante luz de los relámpagos, que alumbraban, tan sucesivos como si fuesen un relámpago continuado. De pie sobre el cadalso, la mirada perdida en el infinito y levantando el índice de la mano, dijo con plateada y serena voz: Adiós, pueblo querido, a todos pido perdón, rogad por mí. Hizo una pausa y continuó: a don Ramón González y a don Francisco Hernández de Morejón, los emplazo para la eternidad. Subieron inmediatamente 2 soldados al cadalso para amarrarlo al palo que les servía de espaldar. Pero él se incorporó en su banco, les fijó una mirada altanera y les dijo: puedo asegurarles que siempre mantendré la cabeza erguida. Los soldados, dominados por el imperio del valor, miráronle con sorpresa y callaron, y bajaron los escalones para ir a juntarse con los demás soldados que estaban en línea y con las armas preparadas al frente de la víctima. Oyóse en ese momento los alaridos de una mujer que se arrastraba de rodillas en torno del cadalso y se abrazaba de él. Era su madre. Sus lamentos fueron ahogados por una descarga de fusilería que derribó a héroe envuelto en su sangre. Cayó tendido sobre el tablado del cadalso. La gritería de la muchedumbre, el eco de la desgracia, el espectáculo de la víctima estremecía la naturaleza. De en medio del charco de sangre que le rodeaba, a la rojiza luz del fogonazo, en medio de la humareda de la descarga que flotaban en su torno como una nube cenicienta, levantó la frente cadavérica y con acento patibulario y débil exclamó: «Adiós mundo, no hay perdón para mí, fuego aquí». Con una segunda descarga, expiró. ¿Y Berta? ¿Sigue tendida en el umbral de la prisión? ¿Hanse juntado esas 2 almas apasionadas sobre el umbral de la eternidad? No. Cuando se levantó del umbral de la prisión, las pálidas facciones de su rostro temblaban con una horrible contracción histérica. ¿Plácido? Murmuró levemente como buscándolo con la mirada extraviada alrededor de sí. ¿Plácido? Repitió varias veces y prorrumpió en una interminable carcajada. Estaba loca. Nueva Ofelia, llorando y sonriendo, vio caer las flores incoloras de su corona nupcial. La sombra del cadalso se proyectaba en el suelo, la sombra de Plácido surcaba la inmensidad bajo el cielo de los trópicos, sobre la sombra de las nubes e impelida por las frías brisas de la muerte. La bandera de la independencia de Cuba será su mortaja, el estandarte de la libertad su ciprés fúnebre, y cuando la mano de la democracia desgarre los negros crespones que enlutan los altares de las libertades cubanas, el recuerdo de Plácido brillará en ellos como la luz del tabernáculo. Musa de fuego, nada pudo extinguirla,
cisne negro como el cisne murió cantando, víctima inmaculada del corazón, mártir prematuro de la independencia de tu patria. Cuanta más sangre haya chorreado de los laureles que ceñían tu frente, serán más inmarcesibles ante la posteridad. Nuevo Chernier, Plácido y Chernier, las dos obras más simpáticas de Dios, ambos poetas, ambos víctimas, ambos murieron pulsando sus liras sobre el patíbulo al siniestro resplandor de su martirio. Epílogo. ¿Qué podía tardar Arturo en saber los sucesos que acaban de desarrollarse? Cayó la noticia como un rayo de nieve que heló para siempre su corazón y que redujo a escombros el frágil castillo de sus ilusiones y de su felicidad. Lleno su corazón de las calientes cenizas del pasado, lleno de infortunio que cruzó su camino en la víspera de su felicidad, cruzó a su vez los mares en dirección a España, cargado de riquezas y desengaños. Sin embargo, como un postrer homenaje al pasado, como un último tributo a su amor, cumplió su oferta de llevar consigo a Alberto, para encargarse de su educación. Así vio Raquel coronado de prosperidad al hijo legítimo de su amor y coronado de martirio al fruto criminal de su desliz. La familia quedó sumida en la miseria.